Pues yo siempre consideré que mi hermano era como un angelito. Siempre que yo tenía un problema, él siempre estaba ahí conmigo. Fuera malo, fuera bueno, siempre estaba ahí. Y siempre si yo estaba llorando, él como que él sentía mi dolor y él se ponía a llorar. Me acuerdo que una vez un novio me puso los cachos en un diciembre y yo fui y le conté y se puso a llorar conmigo. Y él todo lo sentía, todo lo que yo sentía. Si yo estaba de mal genio, llegaba allá. O sea, Liz, ¿qué tiene? Yo estaba de mal genio y yo no sé, o sea, había como una química muy grande con él. Sí, he visto los familiares de los muchachos que asesinaron y terrible. Pues que le causa a uno mucho pesar, mucha tristeza porque uno como madre siente lo que les pasa a ellas. Pues según las historias, cuando una persona cae en ese complemento, todo se le puede representar de que son malos, pero si vemos las cosas positivamente, las mismas familias que están viviendo esa crisis y que lo preguntaron y lo dijeron a los cuatro vientos, que eran muchachos de trabajo, muchachos de estudio, muchachos que no tenían por qué haber pasado ese flagelo que sinceramente todavía están en ese problema. Lo que se escucha por la televisión nada más, que eran muchachos buenos, nada más, que lo llevaban. Sí. Cuando llegaron las niñas y se queda la niña grande mirando, me dice, mamita, yo no le quiero decir lo que le voy a decir, pero es que es duro. Mamita, por favor, tenga fuerza y contrólese, que lo que le voy a decir no es como tan saludable. Entonces la otra me cogió por el otro lado, me abrazaron, me dice, mamita, el que está allá es el niño, hasta el niño. Yo lo que hice fue tirarme de la silla, me tiré de rodillas. Y yo, en señal de petición, yo le decía a mi padre, ahí arrodillada, le decía a mi padre, papito Dios, dígame que no es mi hijo, dígame que no es mi niño, que no es mi chivito, por favor, dígame que no es mi chivito, papito Dios. Una de las mujeres de él me llamó y me dijo, doña Ana, tengo que decirte una razón muy mala. Eduardito apareció, pero está muerto. Toca ir a medicina legal a hacer un reconocimiento de esa foto que está en el computador, porque ellos dicen que todas las señales y fotos que nos habíamos llevado es él. Así fue que el día 29 yo madrugué a las 6 de la mañana a la morgue de Bogotá, fui y lo busqué, lo miré y sí, efectivamente, era mi hijo. Entonces yo he peleado mucho, o sea, yo he peleado con Dios y a la vez le he pedido perdón y yo le he dicho, Dios mío, yo sé que tú eras el dueño de mi hijo, eras su padre. Y tú de pronto más adelante viste que mi hijo iba a sufrir peor y no quisiste que él llegara a sufrir lo que de pronto tú veías que él iba a sufrir. Entonces decidiste llevarlo. Pero de igual manera yo lo extraño, a mí me hace falta, yo quiero tenerlo, yo quiero volver a tenerlo conmigo. Entonces es algo que es bastante duro, bastante doloroso. Ayer estuve en el cementerio, fui con todos, ellos estuvieron alrededor, yo me senté encima de la tumba de él, mis lágrimas cayeron sobre la lápida, entonces es algo que a pesar que va corriendo el tiempo, va corriendo los días, ese ser hace más falta, se siente más. Por ejemplo, en este tiempo, él era una persona que él le gustaba mucho el pescado y estábamos aquí cuando él llegaba con su pescado, un pescado bien grande, tome madre, aquí tiene para que nos haga un almuerzo bien rico. Entonces, no estábamos todos presentes, entonces es algo muy triste, es algo muy doloroso. Nada justifica la muerte de un ser humano y más en la forma en que ellos fueron asesinados.
Steven Valencia, de 16 años. Él es Daniel Andrés Pesca, esposo, él es el hijo de doña María, él es el esposo de Kelly. Él es mi hijo, Fair Leonardo. Él es Julián Oviedo Monroy, hijo de la señora Blanquita. Él es Eduardo Garzón Páez, hijo de la señora Ana, un contador muy bien estudiado. No sé cómo fue a dar allá, si económicamente era una persona que tenía. Aquí en San Nicolás fueron cuatro muchachos. Sí, fueron 4, solo de acá, de este lado. De acá, de aquí fue Julián, de la parte de allá un muchacho, un niño menor de edad, Jonathan me parece, un muchacho llamado Daniel y Julio César. Fueron 4 muchachos de acá de San Nicolás. No, ellos se los llevaron, o sea, ellos se los iban llevando por... O sea, los reclutadores como que de allá le avisaban, bueno, necesitamos tantos muchachos. Entonces ellos los reclutaban, los llevaban. Y así, o sea, ellos tenían como un parámetro de descanso. Entonces cuando no llevaban de acá, pues llevaban de... Pero el primero que se llevaron de por acá fue el hijo de doña Luz Marina, Rafael Leonardo. Ya después como que en febrero se llevaron a un muchacho de acá, no, en enero, para el 26, 27 de enero se llevaron a Jonathan me parece y a Julio César. Y en febrero se llevaron a Daniel con el hijo de doña María y el hijo de doña Rubiela, que se llevaron 3. Y en marzo se llevaron a Julián, que se lo llevaron a él solo. De pronto estaba durmiendo por ahí, yo miraba a los muchachitos acostados por ahí, yo los miraba, yo, Dios mío, y yo los veía que parecía que eran mi niño, porque en todas partes lo veía, ¿no le digo? Bueno, infructuosamente fue toda esa búsqueda. Ya viajé a Valledupar, yo estaba una mañana, después de 8 meses yo viajé a Valledupar, estaba una mañana cuando me llama la niña, Julie, me dice, estaba atacada llorando, me dice mamita, que los muchachos que se desaparecieron de Soacha Compartir están apareciendo en fosas comunes en Ocaña muertos. Yo dije, pero ¿cómo así? Porque es que, ay, se me olvidó decirle que es que él llamó el viernes, él llamó como a las 2 de la tarde, el mismo viernes. Yo creo que a esa hora estaba hablando yo con la fiscalía para que me reduciera la denuncia. Y él llamó como a las 2 de la tarde y le dijo a la niña que él estaba en Ocaña. Entonces la niña no entendía bien, entonces ella le dijo, pero papi, hábleme duro, que no le entiendo qué es lo que me dice. Es que no puedo. Dígale a mi mamita que no me vaya a pegar porque viene sin permiso, pero yo estoy llegando del domingo a lunes. Y eso fue para nosotros saber que estaba en Ocaña. O sea, por eso te digo que es muy diferente a lo que te estoy diciendo los otros pelados, porque pronto la pobreza, pronto los problemas, sí, en realidad lo hacían llevarlos por ilusiones de trabajo, porque yo he oído muchas mamacitas que han hablado de eso, ¿no? Y sí, en realidad sí, se los han podido llevar por eso, y se los llevaron por eso, pero a mi hijo no se lo llevaron por eso, papi, no. Porque como te digo, pobremente como estamos, como nosotros vivimos, a mi hijo no le faltaba nada, nada nos faltaba. Él no identificaba el bien del mal, él le colocaban cualquier clase de persona con diferente problema, y para él todos eran sus amigos, a él no le interesaba, y lo que él medio se rebuscaba, porque a él lo buscaban porque él era una persona muy corpulenta, grande, y le gustaban los oficios pesados, aunque él su parte derecha no la movilizaba muy bien por su discapacidad, aunque todo el mundo que mira las fotos de él dice, pero ¿cuál discapacidad si su hijo era una persona normal? Que el día del sepelio de él, habían como unas 15 niñas. ¿Y esa quién es? Ella fue novia. ¿Ella quién es? Fue novia. ¿Y cuál es la novia reciente? Ella. Yo, sí. Y eso se miraban mal. Y cuando ya fue el sepelio del niño, que ya taparon el niño y todo, terminaron todas abrazadas y llorando, y después de lo último cagadas de la risa, que porque estaban peleando. Y al mes de nacido, que él nació de 6 meses, le diagnosticaron meningitis, y esto fue lo que acabó de afectar su parte cerebral, y de esta manera fue que él inició con su discapacidad. Entonces él permaneció mucho tiempo paralítico de su parte derecha,
Entonces él aprendió a defenderse con la parte izquierda, pero a él no le importaba eso porque pues aquí en la casa nunca hablamos de la problemática de él para que no se sintiera menos que los demás. Yo como madre le exigí a él igual que mis otros 3 hijos, entonces era como mantenerlo a nivel como cualquier otra persona normal. Pues él sabía que no sabía leer ni nada de eso, pero ese no era problema para él ir a ayudar a hacer un trasteo, ir a descargar un carro con cemento, ir a ayudar a mezclar cemento y arena. Él era una persona supremamente activa, donde yo creo que fue una de las formas que la gente utilizó para explotarlo laboralmente, donde lo llevaban a trabajar todo un día y le pagaban 500 pesos. Pero él era feliz porque había servido a esa persona, y los muchachos en la calle, los amigos, uy, chino, tiene una moneda para un cigarrillo. Él sacaba la puñadita de monedas y le decía, no, coja la que necesita, porque sencillamente no sabía cuál era el valor de esa moneda. Él era un hombre de 1,80 de alto, de huevos, que él no se dejaba de nadie, bien hablado, bien educado. Muchas veces nosotros, él siempre atendió gente mayores, coronel y todo, que llegaban allá a mi negocio. Era una persona que tenía educación y que sabía atender a la gente, que se daba a querer en toda parte que llegaba. Él era muy humanitario. Nosotros le llevábamos el desayuno a 120 abuelitos en Fusa. Les llevábamos el desayuno o le llevábamos las 11 todos los años, un día en el año. Ahorrábamos para llevarle a ellos. Y él iba y él se entretenía con ellos, les contaban historias, él también les contaba historias a todos. Él recogía la ropita que él no se ponía allá, la llevaba bien presentada para ellos y me ayudaba a repartirles el desayunito, a repartirles la comida. O íbamos a hogares de ancianitos, porque él siempre fue con los ancianos, y les llevábamos el desayuno con todo y los y todo les comprábamos. Patio Bonito muchas veces lo hicimos. Él veía a una persona sin un mercado y decía, madre, hagamos el mercadito, vamos y se lo llevamos. Si llegaba alguien que no tenía plata para comer, ay, denle la comida, otro día Dios proveerá. O sea, él era de buen corazón. Hubo una reunión, yo no sé ni cómo llegué a la personería, yo a veces pienso, yo digo, Dios mío, ¿cómo llegué a la personería? No sé cómo llegué a la personería. Y ahí yo conocí varias mamitas y pues yo decía, uy, yo veía llegar a las señoras, más mamitas y más mamitas, yo decía, por lo mismo, Dios mío, yo pensaba en tener bien por lo mismo. Entonces empezamos a hablar con ellas. Y después hubo otra reunión y me dicen, mamita, ¿ya pudo traer a su hijo? Les dije, no, no le he podido traer todavía. Entonces llega y me dice, bueno, hoy hay una reunión en la alcaldía, entonces vamos a hacer el boom para que el personero hable con el alcalde para que le traigan el cadáver de su niño. Así fue, el personero habló con el alcalde de Soacha, quien se ofreció amablemente a traer el niño. Pues listo, sí, lo trasladó. Y yo decía, Dios mío, que me presente un ángel que me ayude, porque en estos momentos no sé qué hacer, no sé dónde estoy parada. Yo decía, Dios mío, ayúdame, por favor. Ahí fue cuando la señora Luz Marina me dijo, señora María, si quiere yo la acompaño. Ella dijo, si quiere yo la acompaño, porque ella ya había traído al hijo de ella, ya sabía qué había que hacer y todo eso. Yo dije, gracias, Dios mío. Pues yo no he querido que mi corazón se llene de odio. Y como yo le decía a los muchachos en la entrevista anterior, uno ir a la audiencia, verse uno frente a frente con las personas que le quitaron la vida al ser que uno tanto quería, al ser que uno tanto amaba, es algo duro. Mas, sin embargo, la primera audiencia que hubo, yo me salí de la sala y entré al baño y yo le dije a Dios, Dios mío, ayúdame a perdonarlos. Ayúdame a que dentro de mi corazón no haya tanto odio y tanto resentimiento hacia ellos. Porque allí hay unos muchachos que yo los veo y a mí me da lástima. No sé si ellos sean culpables, no sé, porque muchas veces yo los miro a todos, mi mirada los repasa a todos y yo digo, ¿cuál de ellos sería el que apretó y le quitó la vida a mi hijo? Yo creo que en el momento no podría yo hablar de perdón, porque hay algo que en las audiencias se vio de que ellos sí se dieron de cuenta de la discapacidad de mi hijo. Porque incluso
ellos lo llamaron el bobito. O sea que ellos le daban órdenes a mi hijo y mi hijo lo entendía. Y ellos lo bautizaron el bobito. Entonces, si ellos veían que era una persona discapacitada, que no entendía, hombre, piensen que es una persona que no entiende, que la llevaron a un sacrificio injusto. Yo le he pedido mucho a mi Dios que me ayude a perdonarlos. De pronto en este momento es muy reciente, de pronto todavía a rato siento mucha rabia con ellos. Y quisiera preguntarles por qué ellos hicieron eso, con qué razón ellos y por qué. Pero yo pienso que más adelante de pronto sí va a llegar el perdón para ellos. A veces hay reuniones de encuentro de víctimas en diferentes partes del país. Nosotros vamos, nos reunimos y le hacemos conocer a la gente, le hacemos saber a la gente lo que está sucediendo, porque hay gente que aún, aunque nosotros hemos dicho, hemos hablado, y no solo nosotros, sino cantidades de víctimas, la gente como que no piensan que son como mentiras, porque una vez yo estaba dictando una capacitación, dictando una charla en un colegio, y una señora me decía, eso fue el año pasado, a finales de año, la señora me dijo, cuando terminé de contar lo sucedido, la señora me dice, ay señora, ¿y eso es verdad? Le digo yo, sí señora, es tan verdad que por eso estamos nosotras paradas aquí. Él compartía la habitación con John Smith, mi hijo mayor, y él dormía ahí, donde él tenía un muñequito que dormía con él. Era un muñequito que una amiga le trajo de Alemania, donde este muñequito para él era algo muy importante, era como su juguete predilecto, donde el amigo cuando lo sacó a la calle le quitó un bracito. Mi esposo tenía un hermano que había perdido un brazo en un accidente, entonces él lo cogía de las orejitas y nos decían, miren a mi tío Luis Porras, ¿sí? Pero él ya murió hace 3 años, que murió mi cuñado, entonces quedó bautizado el tío Luis Porras. Entonces él colocaba su muñequito en esa esquina de la cama y se encerraba, pues a pesar de que él no sabía leer ni escribir, él le habían obsequiado la Biblia, donde él se sentaba por horas acá encerrado y pasaba las hojas como si él estuviera leyendo. Entonces hay veces yo le decía, papi, está leyendo la Biblia, y él le daba pena y la cerraba. Entonces un día me comentó mi hermana y me dijo, vea Marina, lo que pasa es lo siguiente, no le diga nada, porque en nuestra congregación hay una señora que no sabe leer ni escribir. Pero es algo, no sé, yo creo que es un milagro, pero a ella la pasan en la iglesia a que lea parte de la Biblia, y ella lee la Biblia como si supiera leer, pero ella la ponen a leer otro periódico, otra cosa, y no lo sabe leer. Solo Dios le da el don de leer su palabra. Entonces, de pronto eso puede estar pasando con Leonardo. Entonces eso a mí me llenó de felicidad, porque decía, bueno, de todas maneras, de pronto cosas del mundo no pueda aprender, pero si él sabe leer la palabra de Dios, pues es una bendición. Pues yo pensaba dentro de mí después de que mi hermana me contó esto. Esto acá, nosotros adoptamos este ladrillo que nos lo obsequió Rayuelas, que nos está contribuyendo todos los días de cada mes, que se hace la exposición en la Plaza de Bolívar, donde se colocan todos los ladrillos de las personas ejecutadas y desaparecidas como memoria mensual. Estas son unas escarapelas que de la canción de Liz, cuando son como los pasaportes de entrada a Rapa al Parque. Estas fotos que hay ahí son fotos prácticamente del grupo familiar, falta la de mi esposo, pero eran fotos personales de él, que no le gustaba que nadie se las tocara. Entonces las tengo ahí. Ella es una hermana de él por parte de papá. Bueno, esta es la mamá. Acá está una foto de él, donde si ustedes se dan de cuenta, mi hijo no sabía ni siquiera vestirse muy bien, y a él no le interesaba cómo se ponía la ropa. Entonces es como una de las
muchas cosas que vemos que él no sabía cómo arreglarse personalmente. Entonces, para un evento o algo, uno mismo tenía que arreglarlo, acomodarle la ropa, afeitarlo, porque él no se sabía afeitar realmente. Él, aunque tuviera una mujer o lo que fuera, nunca me abandonó, siempre vivimos los dos, siempre nos contábamos las cosas, los secretos. Él era mi amante, mi amor, él era mi marido, él era todo para mí. Siempre le prometí que yo no tendría otro hombre porque yo tenía a mi hijo. Y siempre me estaba con él, todo me contaba, todo lo que le pasaba. Él todo me contaba, él no tenía secretos para mí. Aunque peleáramos, aunque fuera todo, pero él siempre me contentaba. Precisamente el año antes de morir, él me había llevado mi mariachi de mis cumpleaños. Y este año, cuando él murió, fue el día de mis cumpleaños que lo encontré. Llegó a las 9 de la mañana a Ocaña. De inmediato a él lo recogieron y lo llevan donde lo asesinan. A él lo matan entre la 1 a 2 de la tarde, más o menos. Pues ese es el informe que hay. Entonces yo creo que a él no le quedó tiempo ni de ir a un baño. No le quedó tiempo absolutamente de nada. Entonces lo que yo a veces me pregunto, él moriría con sed, moriría con hambre. Entonces son muchas cosas que uno a veces se pone a pensar. Si él salió de aquí con hambre, no se sabe si a él le dieron de comer en el camino, porque el de acá él no llevaba un peso, porque él no estaba trabajando en esos días. Pues nosotros, como él dijo, yo voy a encontrarme con una persona, pues el papá no le dio plata. Entonces él de la casa salió sin un peso, él iba sin plata. Entonces son preguntas que uno se hace. ¿Sería que él comió? ¿Sería que tomó algo en el camino? O sea, son muchas preguntas que uno se hace, preguntas que uno nunca va a tener una respuesta. Entonces una amiga me regaló estos dos muñequitos, donde para él, desde el momento que me los regalaron, él los acomodaba porque a él le fascinaba la gente morena. Entonces lo tenemos ahí como, o sea, prácticamente como él tenía sus cosas ahí. Entonces ahí dejamos esto. Bueno, acá de la ropa de él es muy poco lo que queda, ya que el hermano, incluso las chicas, que mami, que una chaquetica, y se llevaron parte de la ropa de él. Incluso el papá también se colocó algunas camisas como para sentirlo a él. Entonces han compartido las cosas. Tengo una nieta que tiene 6 añitos, que es la hija de Dolly. Para ella ha sido muy difícil y duro y no ha podido asimilar la muerte del tío, que hay veces se me desaparece por horas y la busco y no la encuentro. Entonces la encuentro ella sentada llorando. Cuando yo la llevo al cementerio, se siente en la tumba de mi hijo y le dice: tío, necesito que se aliente ligero, porque yo quiero que usted me acompañe a seguir jugando como jugábamos antes. Entonces es algo que ella no ha podido asimilar y eso me preocupa, porque no sé hasta dónde le puede afectar a ella, esperando a una persona que de pronto ella piensa que a cualquier momento va a llegar, aunque nosotros pues no hemos podido asimilar la muerte de él, sencillamente porque cuando nos entregaron el cadáver de mi hijo, él estaba en osamenta. Entonces no lo vimos en un ataúd muerto como tal. Entonces nosotros aún esperamos que algún día entre por esa puerta.
La peor mentira es cuando el señor presidente salió en los medios de comunicación y dijo de que los muchachos no se habían ido precisamente a coger café, sino a delinquir alrededor de Ocaña. De inmediato yo recibí una llamada donde un periodista de Caracol Radio me preguntaba que qué pensaba yo de lo que el señor presidente había dicho. Pues ha sido la peor mentira sobre eso, de decir de que ellos eran unos delincuentes, que eran unos, que por eso era que los habían asesinado, tanto como, sí, muchas personas lo dicen también. Y esa mentira tan grande que salió, siendo de que ellos no se habían ido precisamente a coger café, sino a delinquir, que eran unos delincuentes, que eran unos guerrilleros. En las audiencias que uno escucha esto, de que, por ejemplo, en el caso de Julián, que supuestamente Julián tenía no sé cuántos años de estar trabajando con el ELN, de estar sembrando minas antipersonales alrededor de Ocaña y eso. Por favor, Julián nunca había salido del lado de nosotros. Comuníquese con las familias o, en fin, cualquier cosa. Ahí sí, él hubiera podido salir y decir, pues que es ellos, pero es que se paró allá directamente y es que ellos son unos delincuentes, ellos no se fueron precisamente a coger café, sino a delinquir. Ahora, ¿por qué dan una noticia cuando no investigan bien para dañar muchas familias, para dañar el récord de la gente? Mi hijo fue educado en un colegio militar Sucre del Ejército durante 11 años. Salió de ahí, entró a hacer en el gimnasio académico de Girardot, hotelería y turismo, donde terminó. Y su carrera que él quería era seguir oficial, pero después, no sé, no quiso. Él salió como teniente de su colegio. No pisó otro colegio más que primaria y secundaria, todo fue ahí. Y yo duré durante 11 años trabajando en Estados Unidos para darle la mejor educación a mis hijos. ¿Y cómo va a creer usted que ni dándole buena educación, ni dándole mala, ni nada, vienen a comérselos hacia los hijos de uno? Yo en mi hijo miraba mi vejez, yo le daba todo porque sabía que era el hijo que me iba a cuidar, que iba a ir por mi otro hijo. Y pues no, Dios no me dio la oportunidad, pero no sé. Acá tenemos algunas fotos que han sido distribuidas en varias partes, donde la fiscalía tiene 15 fotos, donde vamos a demostrar que él era una persona zurda, ya que el arma que le colocaron a él para demostrar el supuesto enfrentamiento que había con el ejército, le colocaron el arma en su mano derecha, pero él por su discapacidad era zurdo. Entonces esas fotos las tiene la fiscalía y otras fotos que tienen unos periodistas italianos para hacer un reporte internacional. Entonces acá hay unas fotos que tenemos donde él está acá con mi hija Dolly, donde mi hija tenía 8 días de nacida. Acá es donde hace 6 años fuimos a Cartagena, donde hicimos un viaje Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cartagena, y duramos unos días por allá. Acá es cuando él tenía 13 años. Esta foto es cuando mi hijo tenía 10 meses. Esta foto es cuando él tenía 5 años y estaba con John Enmí, que estudiaba en el Externado Sagrado Corazón. Acá fue cuando mi hijo hizo la confirmación. Cuando lo vi fue que se quitó el director, se quitó de ahí y quedó él solo con el micrófono. Y dije, ve, entonces empezó a pasear así, porque él se paraba como un grande, mejor dicho, sacaba pecho y mejor dicho, me hacía sentir orgullosa a mi niño. Y empezó a decir, yo creo que este es un día muy especial. Buenos días, fue que dijo, buenos días para todos, este es un día muy especial. Yo quiero regalarles una canción a ustedes las mamitas, bueno, y en general a los papitos, a todos los papitos. Y empezó a cantar una canción. Cuando ya iba en la mitad de la canción, llega y me dice, y allá para mi mamita que está sentada, mamita, me hace el favor y se coloca de pie.
Entonces ese día yo le contaba según yo la persona que más confianza me tenía y le tenía, y él no me entendió por lo que yo estaba pasando. Entonces, ¿qué hice yo? Sentarme y empecé a escribir. No lo hice, siempre mi costumbre ha sido escribir por medio de, como poemas, porque a mí antes me gustaba mucho escribir poemas. Entonces yo le escribía todo que rimara. Y entonces empecé a escribir cosa a cosa, paso a paso, lo que sucedió y lo que nosotros vivimos en todos estos 8 meses hasta que mi hermana apareció. Y pues las cosas salían de momento porque era algo que yo viví, no fue nada inventado, sino cada cosa que pasaba nosotros lo vivimos. Por eso para mí fue muy sencillo escribirla. Pues duré 2 días escribiéndola, realmente me senté y lo escribí, cosa a cosa, y qué sentimientos, imaginarme lo que ellos, que me contaron como habían visto a mi hermana, me imaginaba, digamos, cada cosa, cómo había sido, todo lo que él había sufrido. Y pues todo, el mal genio que nosotros sentíamos cuando íbamos y no nos recibían nada, denuncias, nada. Saber que nosotros tuvimos oportunidad de buscarlo en todo lado, lo buscamos en la L o como lo que le llaman el cartucho, nunca lo encontramos. Todas las personas nos llamaban y nos decían, doña Marina o Liz, vimos a Leonardo por allá, que en la L, nosotros corra buscándolo donde ellos nos decían supuestamente que lo habían visto. Lo único que hicieron en todo ese tiempo fue jugar con nosotros y nosotros correr de una por otra. Pues sentía como mal genio y yo lloraba ese día escribiendo. Escribía incluso la hoja que toda mojada. Así la escribí. Y ahí fue cuando el muchacho pues que canta conmigo, él me dijo, ¿qué está haciendo? Yo escribiendo. Me dijo, ¿puedo leer? Y yo, claro. Y yo se lo mostré y él me dijo, cántelo. Y yo. Me dijo, ponga una pista que usted sabe cantar. Entonces ponga una pista y métale el ritmo que quiere. Y él me puse a meter y él cogió y me dijo, listo, grábela. Y yo. La canción la tenía yo sola. Es un honor para mí presentar a estas madres. Y ahora la señorita Liz, junto con un grupo, les va a rapear un tema que se llama Lágrimas. Buenas noches, Ramal Parque. Buenas noches. Chica, buenas noches. A pesar de las amenazas que han recibido todas estas familias, estamos dispuestos a denunciar al gobierno. No queremos más guerra, no queremos más violencia, no más falsos positivos. Mismo urbano es de Soacha para todos ustedes. El rugido de león, el rugido de león, el rugido de león, el rugido de león, el rugido de león. Al decir que no te extraño, te recuerdo a ti que eres mi hermano, y las lágrimas caen en mis manos, y las lágrimas caen en mis manos. Una tarde muy extraña me puse a pensar, a mi mente ya llegaron recuerdos de esa gente que moría sin cesar. Campo de batalla, dispara tu arma o ata tus manos, te esperan si te matan, momentos desapercibidos. Un viento en mi espalda me dio escalofrío al pensar en mi hermano que el cielo ha partido. Leonardo era muy lindo, ayudaba a la gente, le gustaba que en todo lo tuviéramos presente. Mucha people la abusaba porque él los ayudaba. En muchas ocasiones hasta lo robaban, en supuesto amigo que por su vida cobró. Por 200.000 pesos su destino le arrebató. Sin pensar que a su familia le causaría un gran dolor. Mi madre aquel día fue a la fiscalía. Era tan normal, un día de fantasía. Nadie me va a quitar la alegría de este día. Llegó la noticia, mi madre llorando sin consuelo, sus lágrimas caían en el suelo. Mi rostro se entristeció y mi alma en un pozo muy profundo se sumergió. Sin creer la noticia que mi madre me contó, salí de mi casa, mi mente se nubló. Solo funcionaba mi corazón, un relato de dolor, mi conciencia respondió ya. El rugido de león, el rugido de león, el rugido de león. Rugido de clemencia de un rapero que no tiene a su amigo en esta audiencia. Siente el rugido del león, tiembla Babilón y escucha esta voz. Voy a relatar la historia de mi amigo, quien está conmigo, no se tapen los oídos. Vamos a quemar al demonio y al maligno. Escucha el zumbido que se hace cerca a tus oídos. No es un estallido, es un alma inocente que te habla cuando estás dormido. Te cuenta cómo era él cuando estaba vivo. Ese es mi amigo,
caballero que colaboró, a la gente ayudó y sin pedir a cambio ni siquiera una moneda para su bolsillo. Lo acusaron al de pillo, prendía el cigarrillo y decían que era un calillo. Calle en el veneno de su boca maliciosa, cuna de serpientes de muy negra especie. Con la mano en su corazón, la mirada al Señor. Se consciente que no era un delincuente, la persona más decente, admirada por la gente. El abuso era más frecuente cuando él tenía el billete. Babilón lo alejó y el dolor dejó. En el viento se siente su cuerpo y el tiempo se corta en el infierno. Y aquel que abusó de su buena fe se desvanecerá en